Bueno, 2 de la tarde, 5 minutos. Muy buenas tardes para todos. Eh, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la licenciatura en física, el coloquio de licenciatura en física. Hoy con un invitado especial, más que especial, un invitado muy querido, el profesor Andrés Arturo Vanega Segura, profesor de licenciado en física, egresado a la Universidad Distrital en varias formas, hay que decirlo, es egresado en varias formas. El profesor Andrés Arturo Vanegas Segura es licenciado en física, pero también es especialista en bioingeniería y también es doctor en educación de nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, pero además también tiene un pregrado en antropología, es antropólogo, un magíster en docencia de la Universidad de La Salle. Y bueno, y pues tenemos la enorme fortuna de contar con él en la Universidad Distrital, en la Facultad de Ciencias de Educación, como profesor del programa de licenciatura en Biología. El profesor Andrés, como fue anunciado, pues nos va a contar sobre uno de sus últimos trabajos que tienen que ver con la aplicación de la física a las ciencias forenses, al problema del, del tráfico, ¿no? Los accidentes de tránsito, más exactamente, pero pues sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al profesor Andrés. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido y adelante. Gracias, gracias. Pues, a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Pues el día de hoy pues vengo a hablar algo supremamente sencillo, pero que a la vez no es tan sencillo, pero es una de las posibilidades que nosotros como licenciados en física tenemos pues para desarrollarnos también en nuestro ámbito laboral, y son la noción de peritaje. Entonces uno puede llegar y ser perito y pues ahí complementa muchos elementos que nos da la posibilidad de ejercer otros campos. Entonces el día de hoy pues vengo a comentarles lo siguiente.
El título de la charla se denomina Introducción a la Física Forense aplicada a la reconstrucción de accidentes de tránsito. Bien, ¿por qué ese título? Porque pues hace el año pasado sacamos un libro en la Universidad Católica de Colombia que se llama de esa misma forma, Introducción a la Física Forense aplicada a la reconstrucción de accidentes de tránsito. Trabajamos varias personas, eh, trabajamos varios físicos, trabajamos ingenieros, trabajamos abogados. ¿Por qué? Porque este campo es un campo muy amplio. Entonces, la física forense se basa en la aplicación de principios físicos subyacentes a la escena del accidente. Este, en muchos casos, comprende conceptos que nosotros ya hemos venido trabajando desde la cinemática y de la dinámica que permiten construir con comillas relativa precisión los eventos que se llevaron a cabo en el accidente, causas pero también efectos que se tuvieron sobre el mismo. En este sentido, pues bueno, acá se trabaja con la Facultad de Derecho, un grupo de investigación de Derecho Público y TICS, y pues las personas que hacemos parte del trabajo, trabajamos en la Católica, en la Distrital, en la Universidad Antonio Nariño y en el Centro de Investigación e Información de Tránsito y Transporte. Ahora bien, chicos, chicas, bien, importantísimo, un elemento que uno trabaja mucho, mucho desde las clases de mecánica y es el coeficiente de fricción. Y miren que el coeficiente de fricción nos va a permitir un espacio para la investigación de accidentes de tránsito en Colombia, debido a algo muy sencillo. Las vías como tal tienen una composición específica. Esa composición específica permite que los procesos de adición y cohesión de las llantas con el pavimento generen unos tipos específicos de coeficientes de fricción. Con base en estos coeficientes de fricción, pues nosotros podemos generar unas tablas para determinar diferentes elementos, velocidades de impacto, velocidades post-impacto, capacidades de freno del automóvil, entre otras cosas, y que son muy particulares para cada lugar. Las tablas con las que trabajamos actualmente, o las tablas que trabajan también medicina legal y la fiscalía, no son propias, son traídas de Estados Unidos. Entonces, cuando se llegan a hacer dictámenes, en muchas ocasiones no se tiene gran precisión sobre la misma. Entonces, uno de los elementos importantes es, como tal, pues hallar los coeficientes de fricción. Entonces voy a dedicarme un poco más a esos elementos en este sentido. Entonces, proceso científico, investigación, análisis y planteamiento de conclusiones acerca de las causas y factores que contribuyen. Vehículo, ambiente, factor humano y elementos durante el tránsito. Y ahora bien, fíjense lo siguiente, cuando está haciendo un día soleado como en este momento en Bogotá, pues el coeficiente de fricción tiene un determinado valor, pero en el momento en que llueva, nosotros como conductores sabemos que debemos reducir la velocidad. ¿Por qué? Porque la fricción que hay entre las llantas del automóvil o la moto o la cicla con el pavimento van a disminuir. Eso implica que el proceso de frenado se demoraría mucho más tiempo y una mayor distancia como tal. Entonces, esto implica que cada reconstrucción es un caso particular y se modela matemática considerando las leyes fundamentales de la física sobre el movimiento de cuerpos, ingeniería y herramientas informáticas para la representación. Es así que conocer las causas de accidentes en cada contexto, en cada país, en cada ciudad, permite generar estrategias, mecanismos y acciones propicias para promover algo que es muy importante, que son factores de seguridad social, de vial, perdón, y con lo cual pues nos darían factores ahora sí de seguridad de orden social y de cuidado de la vida, porque cuando estamos empezando a hablar de estos elementos, súper, súper importante el cuidado de la vida. Y entonces uno encuentra razón de por qué es lógico bajar la velocidad en ciertos lugares de la ciudad. Entonces uno dice, no, pues en zonas residenciales 30 kilómetros por hora, pero en otros lugares del mundo, en zonas residenciales, las personas no pueden andar a más de 20 kilómetros por hora.
¿Para qué? Para que el proceso de frenado se dé mucho más pronto. Ahora bien, ahora bien, vamos acá. La seguridad vial es un problema de salud pública, hace parte de los objetivos de desarrollo sostenible. En Colombia, cada 94 minutos hay un fallecido en las vías. Estamos hablando que cada hora y media estamos teniendo un muerto. Esos son los datos para el 2017 y esos datos han venido creciendo de tal manera que en este momento estamos hablando que cada 80 minutos en promedio está muriendo una persona en un accidente de tránsito, lo cual se genera una problemática muy fuerte de orden social, tanto para la persona que muere, la persona que accidenta, pero también para sus familias. Entonces, al promover buenos hábitos de manejo, pues estamos promoviendo buenos hábitos para el cuidado de la vida, que nos permiten estudiarlo con elementos de la física clásica. Así, pues estaríamos a- apuntando a objetivos de desarrollo sostenible, como el 3, donde es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas, y lograr que las ciudades y asentamientos humanos sean inclusivos y, ojo, seguros y sostenibles. Entonces, cuando uno empieza a hacer un peritaje, pues hay unos parámetros y unos elementos que son unas variables de reconstrucción. Y entonces, supremamente importante acá, señoras y señores, las huellas de frenado o de derrape. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tenemos una huella de frenado, vamos a tener básicamente la dirección y la trayectoria que adquiere el móvil. Entonces acá, por ejemplo, aquí hay una huella de derrape, fíjense en este pedazo, pero ¿qué es lo que nos está mostrando, por ejemplo, esta fotografía número 2? Voy a aquí ampliarla un poquito. Nos está mostrando que el carro en algún momento venía derecho, pasa alguna cosa, gira, pero golpea acá a este otro carro, se lo lleva porque venía en contravía, se nota eventualmente, pues el problema acá de la buceta, porque miren dónde viene la huella de rapado, bien, y el giro permite generar, decir que fue un cabrillazo. Adicionalmente, pues aquí nos están mostrando posiciones donde quedaron las personas. Este es un accidente que sucedió hace muchos años en el Espinal. Entonces acá con las posiciones de distancia a la cual queda la persona, las masas de los dos automóviles, uno puede corroborar, por un lado, cuál era la trayectoria que venía y en un segundo momento, cuál fue la velocidad preimpacto, la velocidad postimpacto, y aquí pues nosotros utilizaríamos, por ejemplo, cantidad de movimiento para poder hacer el análisis de frenado, cantidad de movimiento y energía. Entonces, ¿qué se mira en una reconstrucción? Unos parámetros. Evidencia en el lugar de los hechos. Es supremamente importante ir al lugar, tomar unas fotografías. Pueden ser unas fotografías, unos planos abiertos, supremamente importante, pero que muestren las condiciones de la vía. Por ejemplo, acá se muestra que el asfalto está en perfectas condiciones, hay un buen proceso de marcado, tiene una berma, si me va a entender, muestra directamente es el punto inicial donde se genera el bloqueo de las llantas. Eso quiere decir que antes se generó el proceso de frenado, ahorita ya lo revisamos, miramos la posición final de los vehículos, miramos los daños en los vehículos, acá se ve que es un choque de orden frontal tipo lateral sobre la parte delantera, bien, importantísimo las huellas de frenado, fíjense que mostrándolas uno puede hablar, con las huellas de frenado pues uno determina la geometría del entorno y con esos elementos, pues uno determina, por ejemplo, velocidades preimpacto con base en la huella de frenado, posición antes del impacto, si hubieron deformaciones, evidencias físicas, huellas de frenado. Una cosa muy importante que uno determina en estos casos, el tiempo de reacción de cada uno de los conductores. ¿Por qué? Porque si posiblemente el conductor del carro pequeño se hubiera tirado hacia
uno de los lados, posiblemente hubiera evitado el accidente y posiblemente no hubiera salido del automóvil como se muestra en esta parte. Fases del accidente, al integrar toda esta cuestión, pues uno tiene unos elementos para hacer un peritaje. Y para todos los modelos se incluyen coeficientes de fricción como un parámetro importante en la reconstrucción. Bien, seguimos acá. Entonces, al revisar otras formas, pues fíjense que nosotros estamos haciendo algo supremamente sencillo, que es lo que hacemos normalmente en una clase. ¿Listo? Una fuerza normal, fuerzas de fricción, pesos, distancias, entre otras cosas. Ahora, este coeficiente de fricción que nosotros tenemos acá va a tener una particularidad. No, no es como el clásico que nos dicen, oye, tiene que estar entre 0 y 1. Mío está entre 0 y 1. No, para estos casos, nuestro coeficiente de fricción tiene un elemento muy importante. Puede ser mayor que 1, puede ser 2, puede ser 3, porque en lo que nos está mostrando por detrás, por detrás es una serie de elementos que permite mirar, uno, sí, las condiciones de las llantas con la vía, pero dos, también nos está mostrando las fuerzas de arrastre que se dan en las llantas. Y esta cuestión nos va a permitir mostrar que hasta con la velocidad cambia el mismo. Entonces, este coeficiente permite revisar diferentes elementos. Bien, seguimos acá. Entonces, cuando nosotros vamos a averiguar estos elementos, pues va a haber algo, cosas que son muy interesantes. Oiga, nosotros, ¿cómo podemos estimar los coeficientes de fricción? Entonces uno dice, ah, no, pues pruebas de frenado con acelerómetros. Y hay diferentes tipos de pruebas de frenado. Y hay diferentes trabajos ya a nivel internacional que se han empezado a hacer. Y en Colombia, pues el grupo que nosotros constituimos en la Universidad Católica, en la Universidad Antonio Nariño y en la Universidad, bueno, Universidad Distrital y también con el Centro de Investigación de Tránsito, pues nos va a permitir dar cuenta de ciertos coeficientes. Entonces nosotros en este momento pues estamos colocando ciertos coeficientes pues para ayuda de fiscales y otros peritos. Bien, entonces nosotros podemos coger y hacer varios análisis con diferentes cosas. Primero, podemos utilizar un sistema llamado el Vericom. Listo, es un sistema de alta precisión, pero es supremamente costoso. Sin embargo, nosotros también podemos hacer trabajos con acelerómetros de celulares, normal. Entonces, nuestros celulares como tal tienen sensores de movimiento, entonces nos van a permitir también hacer medidas de aceleración. Y también podemos utilizar procesamiento de video con algunas de las cosas sencillas que, por ejemplo, que a veces manejamos en la licenciatura, que es el tracker. Entonces, todos estos elementos nos van a permitir hacer análisis de orden comparativos para después ser aplicados. Ahora bien, cuando nosotros cogemos, por ejemplo, tracker, pues nosotros cogemos, miramos cuál es la distancia, colocamos unos puntos y pues muy fácil, hacemos el proceso de frenado. El proceso de frenado tiene una característica, toca desocupar las vías. Uno, dos, toca coger y hacer varios procesos de frenado. Y son unos frenados que no es el frenado normal, sino es un frenado de emergencia. Por tal motivo, toca tener unas condiciones óptimas, ambulancia y toca también tener apoyo de la policía para el cerrado de las vías. Y pues normalmente no se puede cerrar una vía por mucho tiempo, entonces tiene que ser muy ágil. Entonces las cámaras ya deben estar muy bien colocadas, unas de lado, otras de frente, y actualmente se está manejando la noción de los drones. En ese sentido, cuando uno ya tiene esa partecita, pues uno coloca el sistema Vericon, esto que es este que tenemos acá. Fíjense que aquí la vía estaba mojada, entonces me permite tomar ciertos elementos. Miren la relación de los conos, haciendo la protección de la vía. Y dos, miren acá también los conos, inicio y fin. ¿Por qué nos interesa poner el inicio y fin? Porque a diferentes velocidades las características de las huellas de frenado son diferentes. Y lo que nos ha mostrado la experiencia es que cuando ya aparece una huella de frenado es que ya había un sistema de bloqueo de las llantas. Por tal motivo la persona reaccionó antes de esa cuestión. Entonces es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque ese es
pequeños segundos que la persona reacciona, le va a dar la posibilidad de no generar el accidente o generar el accidente. Por tal motivo, una de las cosas que nos indican cuando estamos conduciendo, oye, estás muy concentrado conduciendo, si no lo vas a hacer, no conduzcas, porque puedes estar arriesgando tanto tu vida como la vida de otras personas. Y también nos dicen, oye, conduce en unas condiciones de salud óptimas. ¿Por qué? Porque si uno está enfermo, tiene sueño, o peor aún, la gente que se monta un vehículo y está tomado, está drogado, o drogada, como quieran, pues no va a tener la misma capacidad de reacción. Y el conducir es una cuestión de reacción. Bien, posiciones de frenado, fíjense que acá es un espacio libre para poder hacer nuestras pruebas, perdón acá, y después de que hacemos las pruebas, lo que nos bota el acelerómetro es una cuestión muy interesante. Nos bota una zona donde empieza en cero la aceleración de frenado, va frenando, va frenando, o sea, uno va frenando en este momento, las llantas no están bloqueadas, llega a una zona de estabilización donde el posición de frenado es máximo como tal, se vuelve máximo y en este justo momento sigue derecho. ¿Qué sucede? La aceleración del carro va bajando y subiendo, pero va sobre un mismo valor. Esto se llama una zona de estabilización. En este punto máximo, lo que sucede es que el automóvil se detiene. Pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando frena un automóvil, lo que sucede es que se balancea hacia adelante y hacia atrás. Es esta región, que es muy pequeña. Entonces, fíjense que desde que uno empieza a bajar la velocidad, por ejemplo, esto es un automóvil a 46,3 kilómetros por segundo, pues va a suceder un tiempo de aproximadamente 0,3 segundos en el cual el automóvil como tal está ganando la fuerza máxima para poder generar el proceso de frenado. Pero ya llevamos una distancia acá a esta velocidad y pues obviamente va cayendo. Llega un punto donde no se detiene, sin embargo, fíjense lo siguiente, viene desde 0,2, 0,3 más o menos, hasta casi 1,5. Entonces, más o menos, estamos teniendo, acá la posición es 1,47 cuando el carro se detiene. Entonces, más o menos, se demora un segundo en una frenada de emergencia con 17 milésimas frenando, pero miren que la aceleración promedio en esta zona de estabilización es de 9,261. Y entonces uno que dice, uy, ¿cuánto vale mi coeficiente? ¿Cuánto vale este coeficiente de fricción? Y entonces uno dice, ah, claro, el coeficiente acá se da en términos de Gs. Entonces cogemos la aceleración y la dividimos sobre 9,8 y pues en este caso nos da un coeficiente de aproximadamente 0,90 y pico, que es supremamente alto para estas zonas. ¿Por qué? Porque normalmente si nosotros encontramos una tabla común y corriente, nos va a decir que ese coeficiente es más o menos de 0,57. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que ahí hay una fuerza que generó el motor del carro o el sistema de frenado del carro, que puede ser ABS, pueden ser, entre otras cuestiones, que me permite aumentar estas fuerzas. Y entonces, en esta zona de estabilización es donde nosotros vamos a mirar qué sucede con el automóvil. Pero fíjense que en este sentido estamos diciendo que frena muy rápido, 1,47. Sin embargo, a esta velocidad estamos hablando de casi 3 metros de recorrido. Bien, entonces medimos los tiempos, la desaceleración, cogemos la zona de estabilización y nos permite hacer una revisión de entre qué punto y qué punto que de aceleraciones tenemos, porque pues aquí no podemos hablar de unos datos con gran exactitud y precisión. Utilizamos unos rangos, entonces trabajamos unas medias y con estas medias y adicionalmente, fíjense lo siguiente, la masa que tenga el automóvil, tenemos la fuerza resultante del impacto. Y adicionalmente, si tenemos la aceleración y tenemos los cambios de velocidad, podemos saber cuánto es la energía cinética que utilizó y el trabajo realizado. Pero adicionalmente, si miramos estos elementos
Por ejemplo, con un choque como el que empezamos a mirar al principio, podemos utilizarlo para analizar por cantidad de movimiento. Entonces, nos permite hablar de diferentes posibilidades de orden teóricas. Ahora bien, ¿qué sucede con estas cuestiones? Cuando uno hace este proceso, uno lo replica varias veces, porque una sola medida nosotros sabemos de antemano que no es suficiente. Cuando ya tenemos estas medidas, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces cogemos acá, miramos los coeficientes de fricción, miramos en qué se dio, cuántas pruebas experimentales en el tiempo y entonces sacamos unos valores característicos con diferentes velocidades. Si su mercedes se dan cuenta, cuando nosotros vamos a una velocidad alta, digamos 40,1, pues cuando frenamos de emergencia, el coeficiente de fricción es alto. Perdón, sí es alto. Aquí bajando un poco, pues van bajando los mismos. Entonces la velocidad sí implica movimientos, implica ciertas explicaciones como tal. Bien, ahora bien, pues muy rápidamente, pues a modo de conclusión, reconstruir adecuadamente un accidente permite conocer causas. Cuando se conoce una causa, toca coger, llevarla a donde un fiscal, el fiscal de nuevo vuelve a hacer una revisión de lo que ustedes proponen o uno propone y ya puede irse para un juez. Y de esta forma, pues determinar las causas que conllevan a mejores planes estratégicos de seguridad vial y trabajar así para alcanzar las metas para reducir accidentes de tránsito. Ahora bien, no obstante, en Colombia y en general en Latinoamérica, los peritos en el área utilizan valores obtenidos a partir de la bibliografía publicada como resultado de experimentos, pero que no consideran los factores involucrados para casos específicos. Y ahí en este pedazo, como tal, es donde nosotros tenemos una alta relevancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que podemos determinar o dar unas razones de esas causas y esos factores involucrados. Y pues presentar, bueno, y como pues estamos trabajando con otras tablas de otros lugares, pues estos presentan incertidumbres elevadas, lo cual no permite pues que el sistema acusatorio penal en Colombia pues efectivo, va a generar dictámenes contradictorios y cargados de muchísima, pero muchísima subjetividad como tal. Ahora, aquí hay una cosa que es importante. El coeficiente de rozamiento vehículo-vía es vital en la labor del perito, en especial en la reconstrucción de accidentes, ya que la prueba pericial permite la verificación de los hechos y la toma de decisiones por parte del juez. Acá dice el Código General del Proceso del 2012, capítulo 5, prueba pericial. Todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado. En él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los códigos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. En este sentido, pues nosotros vamos a tener la posibilidad que al desarrollar trabajo en el campo de la física, la enseñanza de la física, los dictámenes periciales, entre otros, pues vamos a tener muchas, pero muchas posibilidades en nuevas áreas del trabajo. Eso me parece pues algo supremamente importante para nosotros como tal. Bien, ahora bien, en este momento, si su mercedes se interesan por el tema. Entonces, aquí les voy a dejar el texto, voy a dejarles aquí, permítanme aquí un momentico, acá en el chat, y ya les muestro una cosita. Tin, 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 tin. Vamos, vamos, vamos. Donde pueden encontrar partes del texto. Bien, entonces permítanme aquí un momento. Listo. Bien, entonces ahí ya creo que se los envío, perfecto. Y pues voy a cambiar un momentico la pantalla, bueno. Entonces, voy a dejar de compartir acá, mostrarles otra cosita. Perdonen aquí
acá, compartir esta, una ventanita y pues ya creo que están viendo acá la pantalla. ¿Sí se ve? Ah, bueno. Introducción a la física forense aplicada a la reconstrucción de accidentes de tránsito. ¿Qué podrían encontrar su mercedes acá? Pueden encontrar básicamente, permítanme aquí un momentico, amplío un poco la imagen, algunos elementos, se me fue la mano, teóricos de la dinámica de frenada, aplicaciones de los estudios de física en la reconstrucción, algunos conceptos que son fundamentales, aspectos de orden experimental, más que el vericón, se tienen otros elementos y unos aspectos de análisis de datos y pruebas de frenada. Algunas propagaciones de errores y esto. Este es un libro introductorio que permite pues que tanto peritos, licenciados en física, ingenieros, se acerquen de una forma un poco tranquila a este campo del conocimiento, que pues termina siendo muy fuerte en otros lugares del mundo. Bien, entonces ahí les queda la invitación, algunos conceptos fundamentales que pues todos necesitamos para poder entender qué sucede con un accidente de tránsito, algunos valores de, por ejemplo, tiempos de reacción de las personas, eh, entre otras cosas. Distancias de frenado. Fíjense que utilizamos la física mecánica, la cinemática, nos dan algunos elementos, velocidades de impacto, preimpacto. Y miren que es un campo muy bonito de trabajo. Entonces, chicos, chicas, los invito pues a leer, a trabajar estas partes, que de todas formas para nosotros puede ser un campo adicional al de la enseñanza que pues lo amamos porque pues somos profesores, pero también nos dan otras posibilidades para trabajar. Bien, por el momento pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto estoy presto a responder. Esta interesante charla. Bueno, y aprovecho pues para las felicitaciones por la publicación. No es fácil reunir resultados para lograr una publicación y configurar luego la escritura de un documento de esta naturaleza, pues es complicado, especialmente complicado. Hay un gran mérito y mucho esfuerzo en esa tarea, así que muchísimas felicitaciones y muchas gracias. Bueno, entonces, pues quienes están aquí en la reunión pueden libremente abrir su micrófono, hacer sus preguntas, sus comentarios. Eh, y mientras tanto, yo voy a estar acá pendiente en Facebook porque hay personas que nos están viendo por Facebook a ver si hay alguna pregunta que transmitiría yo por este medio. Perfecto, gracias. ¿Alguien por acá? Parece que no. ¿O Yo quedó tengo todo preguntas, claro? pero me parece descortés que sea yo quien haga. Tranquilo, tranquilo. En la descortesía está también el placer. Ah, bueno, acá dos, hay dos personas que escribieron preguntas, pero vamos a ver, pero no logro verlas. Ah, no, si hay manos levantadas, adelante, adelante, los que tienen la mano levantada, no descuiden Ah, abran el listo. micrófono, simplemente, Cristian, adelante. Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo me les va? ¿Cómo han estado? Bien, bien, ¿y su merced qué tal? Muy bien, yo soy egresado del proyecto curricular. Me agradó mucho el tema de la charla, lastimosamente pues acabo de llegar apenas a entrar a Teams. Valoro muchísimo el escrito, estaba revisándolo así por encima lo que acabaste de compartir en el chat. La pregunta concreta es para los maestros que estamos ya en ejercicio, en mi caso pues estoy con estudiantes de la media.
ya desde hace bastante tiempo en matemáticas y física. ¿Qué recomendaciones o qué prácticas con relación a este tema podría sugerirnos a quienes ya estamos en ese ejercicio docente y que pues es un tema bastante actual y tiene que ver mucho con la vida cotidiana de los estudiantes? ¿Qué recomendaciones tendrías para los profes en ejercicio? Mira que pues, yo sigo siendo profesor común y corriente de universidad y mira que hay una cosa que a los chicos y a las chicas les encanta, que son las ciclas. Entonces, posiblemente hay la posibilidad de que ellos se monten a sus ciclas, se haga el video común y corriente y se les pone a hacer procesos de frenado en sus mismas ciclas. No frenado de emergencia hasta que se caigan, pero sí un frenado normal. Y dentro de ese frenado normal vas a ver, uy, una cosa que es muy espectacular, como me gusta trabajar como el centro de masa o centro de gravedad del cuerpo se modifica en el proceso de frenada. Por tal motivo uno tiende a irse hacia adelante y hacia atrás, pero si su merced mira ese centro de masa, va a ver cómo se conserva la estabilidad. Cuando uno tiende a caerse, ese movimiento cambia. Entonces podrías trabajar esa parte. Dos, podrías decirle a un chico o una chica que tenga una masa pequeña, llamémoslo así, entre comillas, que se monte a la cicla, llega al proceso de frenado. Luego de eso podrías decirle a una persona que tenga una masa mucho mayor que haga el mismo proceso y te vas a dar cuenta que sí hay cambios con respecto a la masa. Entonces uno dice, uy, qué chévere. Y entonces uno, ahí en su ejercicio docente, le puedes empezar a decir, oye, bueno, ¿viste el video? ¿Cómo frenó la persona? ¿Cuál sería la posición óptima de frenado? ¿Qué sucedería si la persona fuera un poquito más atrás? ¿Qué pasa cuando va mucho más adelante? Porque es muy importante cuando los chicos están haciendo prácticas con sus bicicletas, algunas acrobacias, porque le colocan ciertos elementos a la parte trasera o delantera de la misma. ¿Qué elementos o qué ventajas o desventajas tienen? Entonces, y si la miras, por ejemplo, con una de carreras, uff, te cambia todo. Entonces, hay harta cosita que uno se puede divertir con los chicos y las chicas. No sé, Cristian, si más o menos te respondí la Sí, pregunta. sí, me quedo con ideas ahí para trabajar con los chicos. Muchas gracias. Con todo gusto, su merced. Muchas gracias a ti. Bueno, ¿quién más quiere hacer sus preguntas, sus comentarios? Por acá tengo, bueno, más que una pregunta, es un saludo que te hacen Andrés por Facebook. Ya mismo te lo transmito. Ah, bueno, genial. Dice Joan Manuel Murillo, Manuel Murillo. Ah, Johan, muy bien. dice saludos desde Neiva, muy interesante el tema. Saludes, saludes, Johan, con cariño. Bueno, yo tengo preguntas mientras ellos se animan. Si alguien tiene preguntas, repito, los que están acá en la videollamada, simplemente abran su micrófono y hagan que es más cómodo que si la escriben porque que acá nos enredamos tratando de abrir el chat. Bueno, pues ahí veo que hay, si no recuerdo mal, 5 capítulos, Sí, señor. Andresito. Pero a mí me da la sensación, y eso es lo que quiero descartar, que esta vendría siendo la primera entrega, es decir, el primer volumen de otros tantos más que pueden estar en preparación. Si es así, si es acertada mi apreciación, qué contenidos Total. encontraríamos, para cuándo sería esto, o el proyecto, qué perspectivas tiene en esta dirección. Pues este proyecto, bueno, tenemos pues como la introducción y lo llamamos así humildemente una introducción para después cada uno de estos capítulos ampliarlos por un lado. Y dos, estamos pensando, sino que también es un poco complicado, pues para que nos den alguna información en ciertos lugares de accidentes como tal para mirar qué sucedió internamente con el cuerpo. Y pues
pues desde una mirada desde la física, pero sí es muy interesante. Y otra cosa que estamos pensando hacer es la siguiente, sacar los coeficientes de frenado para Colombia. Ese es un trabajo un poco fuerte y pues es un poco costoso. Entonces ahí viene por otro lado. Y una tercera posibilidad que nos estamos pensando es ya empezar a utilizar elementos de inteligencia artificial para los procesos de análisis de datos. Ok, ok. Entonces, si alguien pues se apunta o quiere o alguna cosa, ahí está pues un campo de trabajo. Esa era la siguiente pregunta, ¿no? Pues también se puede percibir la necesidad de apoyo, pues, por parte de estudiantes, y supongo yo que en diferentes niveles de formación, de pregrado, de posgrado, incluso, no sé, digamos, en niveles de posgrado, sí, maestría, doctorado, bueno, pero por lo menos uno vería que, por ejemplo, desarrollos en inteligencia artificial para análisis de datos, eh, y bueno, y los otros temas de esto de tener como esta especie de, no sé si el término es apropiado, pero tener la parrilla de los coeficientes de fricción para nuestro país, que me sorprende mucho que no exista, ¿no? Entonces, ¿cómo se han resuelto tantos accidentes y tantos... eh, bueno, Por eso es que se caen muchos análisis periciales, ya, porque pues si llego y demuestro que algo no se midió bien o algo está mal o no se tomó en cuenta, pues el análisis pericial ya le falta consistencia. Y pues como lo mostré en el código, si falta alguno de esos elementos, pues es muy fácil que los análisis se caigan. Y pues así se cae un caso y por tal motivo, por un lado o por el otro, pues ya la justicia no actúa de la misma manera como debería. claro, claro, claro. Claro, por eso es importante que los físicos que se dediquen a esta cuestión, licenciados físicos, ingenieros, peritos, abogados, tengan una muy buena comprensión del conocimiento científico que hay por detrás, que puede ser conocimiento que no es, perdonan aquí, nada del otro mundo, pero sí es un conocimiento que nos va a dar una posibilidad muy, pero muy grande de generar muy buenos desarrollos y apoyar con un granito de arena pues a la, hacia el pensamiento de paz que creo que más de uno de nosotros pensamos. Ok, ok, perfecto. Bueno, ¿y alguien más se animó a preguntar? Bueno, yo me Adelante, animo por adelante. acá a hacer una pregunta. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola Perfecto, Adriana, ¿cómo perfecto. estás? Muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias por la charla, me parece muy interesante y sobre todo por la aplicabilidad y también por todo el potencial que ofrece para el manejo con los estudiantes, ¿no? Claro que sí. Eh, pero bueno, mi pregunta la angustia que me quedó con este tema es que, como tú muestras, hay una gran sensibilidad a algunos de los parámetros que hacen que el resultado del peritaje pues sea uno u otro y más que esto tiene implicaciones hasta de índole penal. Entonces yo quería preguntarte, pues como eso, ¿no? En términos de análisis de sensibilidad de esos parámetros, qué tan caótico puede llegar a ser el sistema, qué tan concluyente. Y pues tú ya nos mostraste que los coeficientes de fricción son uno de esos parámetros así súper determinantes del resultado. Pero en resto también, por ejemplo, el movimiento del centro de masa, la distribución de las masas durante el accidente. ¿Qué tan concluyentes son estos resultados y qué análisis de sensibilidad se hacen al respecto? Bueno, entonces lo que, pues básicamente siempre es un trabajo fuerte, es un trabajo que tiene un gran nivel de análisis y en ese nivel de análisis prima mucho el manejo de datos y la parte de las hipótesis. Entonces muchas veces uno plantea pues ya modelos estadísticos de distribución para mirar qué sucede y en qué rangos se encuentra la situación planteada y las observaciones o
dictámenes que uno dé. Entonces, ahí es una cosa muy interesante, Adriana. ¿Por qué? Porque uno tiene que también mostrar hasta qué punto es válido lo que uno hace. Porque pues uno podría estar generando una mala conclusión. Entonces uno dice, es válido en este punto, hasta este punto, hasta este punto, y pues eso nos da muchos elementos de juicio para poder dar unas conclusiones o unas recomendaciones. Ay, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por todo. Y qué pena el ladrido del perro de fondo. Ah, no, genial, No, genial, no los se perros. escuchó. Ah, bueno, me alegra. Son divinos, carajo. Yo por ahí tengo la mía por allá echadita atrás. En esa misma Bueno, dirección, muchísimas gracias A por la ti, charla. a ti, María. gracias a ti, Adriana, por la intervención, por acompañarnos en la formación del profe Andrés, algo que yo pasé por alto, pero aprovecho para preguntarte si, digamos, y dentro de lo que presentaste acá del equipo de alianza para la configuración de este libro, ¿tienen colaboración o has tenido experiencia con medicina legal o con gente que trabaje allí o algo así? Sí, tenemos gente que es especialista, que ya ha trabajado en medicina legal acá y en otros países. Eh, dos personas, dos físicos. Tenemos unas alianzas internacionales con la Policía Federal y pues con un grupo de trabajo interdisciplinario en Argentina. Internamente dentro del grupo también hay una persona que es especialista en accidentes de tránsito, fue policía de tránsito, entonces pues conoce las cuestiones del terreno, su vida se dedica a eso, entonces una persona que sabe muchísimo de eso. Tenemos dos personas que saben de estadística, su formación como estadística, y pues bien porque son las personas que revisan la precisión, la exactitud, los modelos, entre otras tantas cosas. Bueno, siempre hay un equipo muy interesante y tenemos los abogados. Claro, ok. Bueno, a ver, ¿alguien más? Ah, por acá por el Facebook no hay más preguntas y por acá por la videollamada. Tampoco. Si no hay más Entonces, preguntas, entonces no restaría más que agradecerle al profesor Andrés Venegas, perdona, por esta muy interesante conferencia. Invitar a los interesados a acercarse al profesor Andrés para iniciar sus trabajos de grado o bueno, si tienen interés en hacer su formación posgradual en esta línea, pues creo que un buen consejero y una buena guía sería el profesor Andrés Venegas. Entonces, por lo demás, pues muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, pero especialmente al profesor Andrés por su deferencia a ofrecernos esta conferencia y los esperamos la próxima semana. Tenemos la próxima semana un invitado también especial con un tema que les va a llamar mucho la atención sobre estos discusión que tenemos en la facultad sobre la formación de los licenciados, no solamente en física. No voy a espolear más, pero esa es nuestra charla de la próxima semana. Una feliz semana para todos. Gracias, Andresito. Feliz resto de día. Nos vemos en la próxima. muchas gracias a todos. Un gran abrazo. Nos estamos viendo por ahí. Gracias.